La historia que vas a escuchar ocurrió hace varias décadas, en un país tranquilo, de paisajes fríos y silenciosos, donde el tiempo parece avanzar con lentitud. Es una historia real, documentada, construida a partir de archivos policiales, informes forenses y testimonios recogidos a lo largo de los años. No es una historia de sobresaltos ni de giros bruscos. Es una historia que se despliega despacio, como una caminata larga en medio del bosque, donde cada paso revela algo nuevo, pero nunca del todo claro. Para entender lo que ocurrió, es necesario situarse en Noruega, a finales del año 1970, un país que, en aquel entonces, vivía una relativa calma social. Las ciudades eran pequeñas, las comunidades estaban conectadas entre sí, y los grandes crímenes no eran habituales. Bergen, en particular, era una ciudad portuaria envuelta casi siempre en niebla, lluvia suave y un silencio constante que parecía formar parte de su identidad. Muy cerca de Bergen se encuentra una zona montañosa conocida por sus senderos, sus rocas y sus valles cubiertos de vegetación, un lugar llamado Isdalen. El nombre, traducido de forma literal, significa el Valle del Hielo. No es un nombre poético, sino descriptivo. Es un lugar frío, empinado y durante buena parte del año inhóspito. Los habitantes de la zona lo evitaban. No era un sitio para pasear, ni para acampar, ni para detenerse demasiado tiempo. El 29 de noviembre de 1970, un domingo tranquilo, una familia decidió salir a caminar por una de las rutas cercanas al valle. Era una actividad común, especialmente los fines de semana. El aire estaba frío, el cielo cubierto, y el paisaje se mantenía inmóvil, como si nada hubiera cambiado en años. Durante el recorrido, algo llamó la atención de una de las personas del grupo. Entre las rocas, a cierta distancia del sendero, había algo oscuro, algo que no encajaba con el entorno. Al acercarse, descubrieron que no se trataba de basura ni de un animal, era un cuerpo humano. La mujer yacía entre las piedras, parcialmente quemada. Estaba boca arriba, con los brazos flexionados en una posición extraña. Alrededor de ella había restos de objetos carbonizados. El olor a humo aún era perceptible, a pesar del frío. No parecía un accidente reciente, pero tampoco llevaba demasiado tiempo allí. El fuego había sido localizado, controlado, como si alguien lo hubiera provocado con intención. La familia se alejó de inmediato y avisó a las autoridades. Poco después, la policía llegó al lugar. El valle, normalmente silencioso, se llenó de pasos, voces contenidas y miradas cautelosas. Los agentes acordonaron la zona y comenzaron a observar cada detalle con cuidado. Desde el primer momento, algo no encajaba. No había señales claras de lucha alrededor del cuerpo. Tampoco había documentos de identidad, ni bolso, ni pertenencias que permitieran saber quién era aquella mujer. El cuerpo fue trasladado al hospital de Bergen para realizar la autopsia. Mientras tanto, los investigadores regresaron al lugar del hallazgo y comenzaron una inspección más detallada. Entre las piedras se encontraron varios objetos: una botella de licor vacía, dos botellas de plástico que habían contenido gasolina, un paraguas parcialmente quemado, restos de ropa, y algo que llamó especialmente la atención: las etiquetas de la ropa habían sido cortadas cuidadosamente. No arrancadas con prisa, sino recortadas una a una. Ese detalle, pequeño pero deliberado, marcó el tono de toda la investigación. Cuando los forenses comenzaron su trabajo, descubrieron que la mujer había ingerido una gran cantidad de pastillas antes de morir. También presentaba quemaduras extensas, aunque no todas habían sido la causa directa del fallecimiento. En su sangre se encontraron restos de monóxido de carbono, lo que indicaba que seguía respirando cuando el fuego comenzó. No estaba claro si el incendio fue provocado por ella misma
o por otra persona. La escena permitía varias interpretaciones y ninguna resultaba completamente satisfactoria. La mujer tenía entre 30 y 40 años. Estaba bien vestida, aunque su ropa había sido dañada por el fuego. Sus manos mostraban signos de cuidado personal. Sus uñas estaban arregladas. No parecía una persona sin recursos, ni alguien que hubiera vivido en la calle. Todo en ella indicaba planificación, intención y cierto nivel de sofisticación. Sin embargo, no había nombre, no había pasado, no había historia previa. En los días siguientes, la policía comenzó a revisar denuncias de personas desaparecidas. Ninguna coincidía. También se distribuyeron descripciones físicas a otros países europeos, pero las respuestas tardaban en llegar. Mientras tanto, los investigadores se centraron en reconstruir los últimos movimientos de aquella mujer desconocida. Pronto descubrieron algo importante. En varias pensiones y hoteles de Bergen, empleados recordaban a una mujer que encajaba con la descripción. Había sido vista durante las semanas anteriores, moviéndose de un alojamiento a otro. Siempre sola, siempre educada, siempre pagando en efectivo y siempre usando nombres diferentes. En cada registro de hotel aparecía un nombre distinto. A veces decía ser belga, otras veces francesa. En alguna ocasión afirmaba venir de algún país del este. Ninguno de los nombres pudo ser verificado. Todas las direcciones que proporcionaba resultaron ser falsas. Incluso su forma de hablar parecía cambiar ligeramente, como si imitara acentos según la ocasión. Los empleados coincidían en algo más. La mujer pedía habitaciones con balcón. No solía socializar. Salía por las mañanas y regresaba por la tarde. En ocasiones, solicitaba cambiar de habitación sin dar explicaciones. En una de las pensiones, pidió que no la molestaran bajo ningún concepto y cerró la puerta con llave durante largas horas. Cada uno de estos detalles, aislado, no parecía especialmente sospechoso, pero juntos empezaban a dibujar el perfil de alguien que deseaba no dejar rastro. La policía recuperó varias maletas que habían sido almacenadas en una estación de tren. Pertenecían a la misma mujer. Dentro encontraron ropa, maquillaje, pelucas, monedas de diferentes países, mapas, notas escritas con códigos aparentemente simples, y de nuevo, ropa sin etiquetas. No había cartas personales, no había fotografías familiares, no había nada que indicara una vida anterior. Todo parecía cuidadosamente seleccionado para no decir demasiado. A medida que avanzaba la investigación, la prensa comenzó a interesarse por el caso. Los titulares hablaban de una mujer misteriosa encontrada en el Valle del Hielo. Las preguntas se acumulaban. ¿Quién era? ¿Por qué había llegado a Noruega? ¿Por qué se había esforzado tanto en borrar su identidad? ¿Había sido un suicidio meticulosamente planeado o algo más? Las autoridades, sin embargo, se mostraban cautas. No descartaban ninguna posibilidad. El informe inicial dejó el caso abierto. No se emitió una conclusión definitiva. Oficialmente, la causa de la muerte quedó registrada como una combinación de intoxicación por pastillas y quemaduras. Pero la palabra que flotaba en el ambiente, sin ser pronunciada del todo, era duda. Con el paso de los días, el valle volvió a quedar en silencio. El cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre. La investigación continuó, pero sin respuestas claras. La mujer pasó a ser conocida simplemente por el lugar donde fue encontrada. Un nombre que no era suyo, pero que acabaría definiéndola para siempre. Y así, lentamente, comenzó uno de los misterios criminales más extraños y silenciosos de Europa. Un caso que no se resolvería pronto. Un caso que, con el paso de los años,
solo añadiría más preguntas a una historia que parecía diseñada para no ser comprendida del todo. Aquí, en este punto, es donde empieza realmente el viaje, porque lo que ocurrió después, los detalles que salieron a la luz y las hipótesis que se plantearon, transformarían este hallazgo aislado en una investigación que aún hoy sigue abierta, esperando, como el valle mismo, a que alguien logre descifrar su verdadero significado. En las semanas posteriores al hallazgo, la investigación avanzó de forma silenciosa, casi metódica. No hubo ruedas de prensa constantes ni declaraciones alarmistas. El caso se movía en despachos, archivos y salas cerradas, lejos del ruido. Los investigadores entendieron pronto que, si querían descubrir quién había sido aquella mujer, tendrían que reconstruir su historia paso a paso, sin una identidad clara a la que aferrarse. El primer esfuerzo serio se centró en los hoteles y pensiones donde se había alojado. Se revisaron libros de registro, se tomaron declaraciones detalladas y se compararon fechas, horarios y comportamientos. Poco a poco, comenzó a formarse una línea temporal aproximada de sus movimientos en Noruega. No era completa, pero ofrecía una estructura mínima sobre la que trabajar. La mujer había llegado al país varias semanas antes de su muerte. No entró por un solo punto claro, ni dejó constancia en un único alojamiento. Se movía con frecuencia, cambiando de hotel cada pocos días. Siempre viajaba ligera, aunque con suficiente equipaje como para parecer una turista más. No levantaba sospechas inmediatas. Era discreta, educada y evitaba conversaciones innecesarias. Algunos empleados recordaron que hablaba varios idiomas. Su inglés era correcto, su alemán fluido, y en ocasiones utilizaba frases en francés. Ninguno pudo determinar con certeza cuál era su lengua materna. Cuando se le preguntaba por su origen, respondía con naturalidad, pero nunca de la misma manera. No parecía nerviosa. Tampoco parecía improvisar. Sus respuestas eran breves, seguras, casi ensayadas. En uno de los hoteles, un recepcionista recordó un detalle que, en su momento, no había considerado importante. La mujer había pedido cambiar de habitación porque, según dijo, la que le habían asignado estaba demasiado expuesta. Prefería una habitación más discreta, con vistas menos visibles desde el exterior. No dio más explicaciones, y el recepcionista no hizo más preguntas. Otro testigo recordó que, durante su estancia, la mujer salía por las mañanas con un aspecto pulcro y regresaba al atardecer, siempre a la misma hora aproximada. No parecía interesada en las atracciones turísticas habituales. No pedía recomendaciones. No preguntaba por museos ni restaurantes. Su rutina era constante, casi rígida. Cuando la policía analizó las maletas encontradas en la estación de tren, lo hizo con extremo cuidado. Cada objeto fue catalogado, fotografiado y examinado. La ropa era de buena calidad, pero no llamativa. No había marcas visibles, y cuando las había habido, habían sido eliminadas con precisión. No había prendas rotas ni descuidadas. Todo parecía seleccionado con intención. Entre los objetos personales había cosméticos, cepillos, cremas y pequeños utensilios de cuidado personal. Nada fuera de lo común, salvo por una ausencia notable. No había ningún objeto sentimental, ni una fotografía, ni una carta, ni una nota escrita de forma personal. Tampoco había libros, diarios, ni recuerdos de viaje. Era como si aquella mujer se hubiera despojado de cualquier vínculo emocional antes de comenzar su recorrido. También se encontraron varias monedas extranjeras, no solo de países vecinos, sino de lugares más lejanos. Algunas ya no estaban en circulación. Otras pertenecían a países que la mujer no había mencionado nunca como parte de su supuesto origen. Aquello indicaba que había viajado más de lo que dejaba ver,
o que al menos había tenido acceso a dinero de múltiples procedencias. Uno de los hallazgos más intrigantes fueron unas notas escritas a mano. Eran breves, casi esquemáticas. Combinaban letras y números y parecían seguir un patrón, aunque sencillo. No eran códigos complejos, pero tampoco frases comprensibles. Los investigadores consideraron que podían ser recordatorios personales, rutas, fechas o incluso claves. Sin contexto, resultaban imposibles de descifrar. A medida que se acumulaban los datos, una idea comenzaba a tomar forma entre algunos miembros del equipo. La mujer no parecía alguien improvisando una huida ni una turista perdida. Su comportamiento era coherente, repetitivo, disciplinado. No dejaba cabos sueltos por descuido. Si no había identidad, era porque no quería que la hubiera. Uno de los hallazgos más intrigantes fueron unas notas escritas a mano. Eran breves, casi esquemáticas. Combinaban letras y números, y parecían seguir un patrón, aunque sencillo. No eran códigos complejos, pero tampoco frases comprensibles. Los investigadores consideraron que podían ser recordatorios personales, rutas, fechas o incluso claves. Sin contexto, resultaban imposibles de descifrar. A medida que se acumulaban los datos, una idea comenzaba a tomar forma entre algunos miembros del equipo. La mujer no parecía alguien improvisando una huida, ni una turista perdida. Su comportamiento era coherente, repetitivo, disciplinado. No dejaba cabos sueltos por descuido. Si no había identidad, era porque no quería que la hubiera. Sin embargo, surgía una pregunta incómoda. Si la mujer había decidido acabar con su vida, ¿por qué hacerlo en un valle remoto, de difícil acceso y de una forma tan compleja? ¿Por qué borrar su identidad de manera tan minuciosa? ¿Por qué viajar durante semanas, alojarse en distintos hoteles, usar nombres falsos y luego elegir un lugar tan específico para morir? Las quemaduras, aunque extensas, no parecían fruto de un fuego descontrolado. El combustible se había vertido de forma localizada. No había rastros de acelerantes en áreas alejadas del cuerpo. Todo apuntaba a un fuego provocado en un punto concreto, con un propósito claro. Sin embargo, surgía una pregunta incómoda. Si la mujer había decidido acabar con su vida, ¿por qué hacerlo en un valle remoto, de difícil acceso y de una forma tan compleja? ¿Por qué borrar su identidad de manera tan minuciosa? ¿Por qué viajar durante semanas, alojarse en distintos hoteles, usar nombres falsos y luego elegir un lugar tan específico para morir? El suicidio, como explicación, no resolvía todas las incógnitas. El paso del tiempo empezó a jugar en contra de la investigación. Cada día que pasaba sin una identificación reducía las posibilidades de encontrar testigos nuevos o recuerdos frescos. Algunos empleados de hoteles ya no estaban seguros de las fechas. Otros confundían detalles. La mujer se desdibujaba poco a poco, convirtiéndose en una figura casi abstracta. Nadie reclamó el cuerpo. Ese testimonio reforzó la idea de que el lugar no había sido elegido al azar. Aún así, surgieron nuevos elementos. Un testigo recordó haber visto a la mujer caminando por la zona del valle días antes de su muerte. No parecía perdida. Caminaba con paso firme, como si conociera el terreno. Llevaba un paraguas y una bolsa. No iba vestida como una excursionista, sino como alguien que había salido a cumplir un propósito concreto. Noruega, en plena Guerra Fría, no era ajena a movimientos discretos de personas, intercambios de información y presencias que no siempre quedaban registradas de forma oficial. Bergen, como ciudad portuaria, recibía viajeros de muchas procedencias. No era imposible que alguien hubiera pasado desapercibido. Dentro del equipo investigador, comenzaron a circular hipótesis más amplias.
Algunas se mantenían dentro del ámbito personal, una vida marcada por el secreto, una huida prolongada, una decisión final cuidadosamente planeada. Otras se adentraban en terrenos más delicados: espionaje, identidades falsas, actividades clandestinas. Noruega, en plena Guerra Fría, no era ajena a movimientos discretos de personas, intercambios de información y presencias que no siempre quedaban registradas de forma oficial. Bergen, como ciudad portuaria, recibía viajeros de muchas procedencias. No era imposible que alguien hubiera pasado desapercibido. Con el tiempo, la tumba sin nombre se convirtió en un símbolo silencioso. No llevaba flores con regularidad, no recibía visitas. Solo una placa sencilla indicaba que allí descansaban los restos de una mujer desconocida. Pero la historia no se detuvo del todo. Años después, periodistas y documentalistas comenzaron a interesarse por el caso. Revisaron archivos, entrevistaron a antiguos investigadores, recopilaron testimonios olvidados. Cada revisión añadía capas nuevas, pero también confirmaba una realidad incómoda. Cuanto más se sabía, menos clara parecía la respuesta. Pero la historia no se detuvo del todo. Años después, periodistas y documentalistas comenzaron a interesarse por el caso. Revisaron archivos, entrevistaron a antiguos investigadores, recopilaron testimonios olvidados. Cada revisión añadía capas nuevas, pero también confirmaba una realidad incómoda. Cuanto más se sabía, menos clara parecía la respuesta. Algunos detalles cobraron nueva relevancia: la precisión con la que se habían eliminado las etiquetas, la elección de los nombres falsos, algunos vinculados a regiones específicas, las fechas de estancia que coincidían con eventos concretos en Europa. Nada era concluyente, pero todo parecía intencionado. La mujer del Valle del Hielo seguía sin nombre, pero ya no estaba sola en el olvido. Su historia comenzaba a circular, a despertar preguntas, a resistirse al cierre definitivo. Y cuanto más se analizaban sus movimientos, más evidente resultaba que su vida, al menos en sus últimos días, había estado marcada por una planificación cuidadosa. No había improvisación, no había errores evidentes. Solo un rastro deliberadamente confuso, diseñado para desaparecer. En este punto, la investigación se encontraba suspendida entre dos posibilidades que no se excluían del todo: la de una mujer que decidió borrar su identidad y morir lejos de cualquier vínculo, y la de alguien cuya historia estaba ligada a algo más grande, algo que nunca fue registrado en los informes oficiales. Lo que vendría después, las reaperturas del caso, las nuevas técnicas de análisis y las hipótesis modernas, añadirían aún más profundidad a este misterio. Pero también demostrarían que, incluso con el paso de décadas, algunas historias se resisten a ser contadas por completo. Porque a veces, el silencio no es una ausencia de respuestas, sino una elección. Con el paso de los años, el caso permaneció en un estado extraño, ni completamente olvidado, ni activamente investigado. No era un expediente cerrado, pero tampoco uno que recibiera atención constante. Dormía en los archivos, como la propia historia parecía invitar a hacer. Sin embargo, el tiempo no borró los detalles. Al contrario, algunos de ellos comenzaron a adquirir un peso distinto cuando fueron observados desde la distancia. Décadas después del hallazgo, nuevas generaciones de investigadores y periodistas volvieron a revisar el material original. Las carpetas amarillentas contenían informes escritos a máquina, fotografías en blanco y negro, diagramas simples del lugar donde se encontró el cuerpo y transcripciones de entrevistas realizadas con rapidez, sin saber entonces que el caso acabaría convirtiéndose en uno de los mayores enigmas criminales del país. Uno de los primeros elementos que se revisó con una mirada renovada fue el contenido exacto de las maletas. Ya no se trataba solo de listar objetos,
sino de comprender elecciones. ¿Por qué esa ropa y no otra? ¿Por qué esos colores? ¿Por qué ese número concreto de prendas? Todo parecía calculado para cumplir una función práctica, no emocional. La mujer no llevaba nada innecesario, pero tampoco iba desprovista de lo esencial. Las pelucas, por ejemplo, pasaron casi desapercibidas en la investigación inicial. En su momento se interpretaron como un objeto llamativo, pero no determinante. Años más tarde, ese detalle comenzó a generar preguntas más profundas. No eran disfraces burdos. Eran pelucas de buena calidad, capaces de alterar de forma significativa la apariencia de una persona sin llamar la atención. Usadas junto con maquillaje discreto, podían convertir a alguien en alguien distinto, sin esfuerzo aparente. También se volvió a examinar el uso repetido de efectivo. En una época en la que las tarjetas de crédito comenzaban a popularizarse, pagar siempre en efectivo no era lo habitual para una turista con recursos. El efectivo no dejaba rastro, no vinculaba nombres, no creaba registros automáticos. Era una elección coherente con todo lo demás. En paralelo, se revisaron los testimonios con mayor atención al lenguaje utilizado. Algunos empleados de hotel habían descrito a la mujer como distante, pero no fría. Otros la recordaban como amable, incluso cordial, aunque reservada. No parecía alguien en crisis, ni alguien visiblemente angustiada. Su comportamiento era estable, predecible. Esa estabilidad emocional contrastaba con la complejidad de sus acciones. El análisis moderno de las notas escritas a mano tampoco arrojó resultados definitivos, pero sí permitió descartar algunas hipótesis iniciales. No se trataba de un cifrado complejo, ni de mensajes codificados al estilo clásico. Eran más bien anotaciones personales, posiblemente relacionadas con desplazamientos, fechas o contactos. Sin la clave mental de quien las escribió, seguían siendo fragmentos incompletos. El contexto histórico también comenzó a jugar un papel más relevante en las nuevas interpretaciones. Europa atravesaba una etapa marcada por tensiones políticas, intercambios discretos de información y movimientos que rara vez aparecían en los registros públicos. La Guerra Fría no siempre se manifestaba en grandes titulares. Muchas veces se desarrollaba en silencios, encuentros breves y viajes aparentemente anodinos. Un detalle que cobró especial importancia fue la elección reiterada de habitaciones con balcón. En su momento se interpretó como una simple preferencia. Más tarde algunos investigadores plantearon que podía tratarse de una forma de observación o incluso de una vía de escape en caso de necesidad. No había pruebas, pero la repetición del patrón hacía difícil descartarlo por completo. El contexto histórico también comenzó a jugar un papel más relevante en las nuevas interpretaciones. Europa atravesaba una etapa marcada por tensiones políticas, intercambios discretos de información y movimientos que rara vez aparecían en los registros públicos. La Guerra Fría no siempre se manifestaba en grandes titulares. Muchas veces se desarrollaba en silencios, encuentros breves y viajes aparentemente anodinos. Noruega, por su posición geográfica y su estabilidad, era un lugar adecuado para pasar desapercibido. No despertaba sospechas. No atraía demasiada atención internacional. Bergen, en particular, con su puerto y su flujo constante de visitantes, ofrecía anonimato sin necesidad de esconderse. Aún así, ninguna agencia confirmó jamás que la mujer estuviera vinculada a actividades de inteligencia. No se encontraron documentos clasificados que la mencionaran. No hubo desclasificaciones posteriores que aportaran claridad. Todo quedó en el terreno de la especulación razonada, nunca en el de la evidencia. El lugar elegido para la muerte seguía siendo uno de los puntos más desconcertantes. Isdalen no era fácil de alcanzar, especialmente para alguien que no conociera bien el terreno. No era un sitio de paso.
No ofrecía refugio ni comodidades. Llegar allí requería intención. No se trataba de un desvío casual. Algunos expertos sugirieron que el valle ofrecía aislamiento y silencio, dos elementos que parecían alinearse con la forma en que la mujer había vivido sus últimas semanas. No quería ser vista, no quería ser encontrada fácilmente. El fuego, en ese contexto, podía interpretarse como un intento final de borrar lo que quedaba. Sin embargo, ese intento no fue completo. El cuerpo fue hallado. Los objetos sobrevivieron parcialmente. Las huellas de su paso por hoteles y estaciones quedaron registradas. No logró desaparecer del todo. Y ese fracaso parcial es, quizá, lo que mantiene vivo el misterio. A medida que el caso se difundía en reportajes y documentales, la figura de la mujer comenzó a adquirir una dimensión casi simbólica. Representaba el anonimato extremo, la identidad fragmentada, la posibilidad de vivir sin dejar rastro. Pero detrás del símbolo seguía habiendo una persona real, con una historia concreta que nunca llegó a contarse. Algunos investigadores se preguntaron si el mayor error había sido buscar una explicación extraordinaria, cuando tal vez la respuesta era más simple, aunque no menos triste. Una vida marcada por la soledad, una decisión tomada con calma, un deseo profundo de no ser recordada. Pero esa interpretación tampoco explicaba todos los detalles, ni el esfuerzo sistemático por ocultar cada dato personal. Con cada nueva revisión, el caso parecía alejarse un poco más de una resolución definitiva. No porque faltaran datos, sino porque los datos disponibles permitían demasiadas lecturas distintas. Era como observar una imagen borrosa desde distintos ángulos, sin lograr nunca enfocarla del todo. El paso del tiempo añadió otra capa de silencio. Testigos fallecieron, archivos se perdieron, recuerdos se diluyeron. Lo que quedaba era una reconstrucción incompleta, sostenida por documentos y suposiciones cuidadosas. Y, aún así, la historia seguía respirando. Porque mientras no hubiera un nombre, mientras no existiera una identidad confirmada, el caso no podía cerrarse por completo. Permanecía suspendido, como una pregunta formulada hace décadas y nunca respondida. En la siguiente etapa de esta historia, nuevas tecnologías y métodos modernos ofrecerían la promesa de una respuesta. ADN, bases de datos internacionales, reconstrucciones faciales. Herramientas que no existían en 1970. Herramientas que, quizá, podrían iluminar lo que durante tanto tiempo permaneció en la sombra. Pero incluso esas nuevas posibilidades traerían consigo más preguntas. Porque a veces, cuando se intenta resolver un misterio antiguo, lo que se descubre no es solo quién fue alguien, sino cuánto puede ocultarse una vida entera a plena vista. Con la llegada del nuevo siglo, el caso experimentó un cambio silencioso pero significativo. No fue una reapertura oficial anunciada con titulares, sino una revisión progresiva impulsada por el avance de la tecnología y por el interés persistente de quienes se resistían a aceptar que aquella mujer permaneciera para siempre sin nombre. Uno de los primeros pasos fue la digitalización de los archivos originales. Informes policiales, fotografías forenses, registros de hoteles y notas manuscritas pasaron de carpetas físicas a bases de datos electrónicas. Este proceso, aparentemente técnico, permitió algo fundamental: comparar información con mayor rapidez y precisión, cruzar datos que antes permanecían aislados. Las huellas dactilares, que en los años 70 no habían producido coincidencias, fueron enviadas de nuevo a bases de datos internacionales más amplias. Se repitió el procedimiento con los registros dentales. Una vez más, el resultado fue el mismo. Ninguna coincidencia concluyente. Ningún nombre. Este silencio administrativo resultaba tan inquietante como el propio hallazgo original.
En un mundo cada vez más interconectado, donde casi todos dejan algún rastro, la ausencia total de identidad comenzaba a parecer una anomalía estadística. En paralelo, se llevaron a cabo reconstrucciones faciales basadas en las fotografías y los informes forenses. Artistas especializados y programas informáticos trabajaron para recrear el rostro de la mujer tal como pudo haber sido en vida. Las imágenes se difundieron con cautela, acompañadas de descripciones neutrales, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, reconociera esos rasgos. Las respuestas fueron escasas y, en su mayoría, inconclusas. Algunas personas creyeron ver parecidos con conocidas lejanas. Otras ofrecieron nombres que no resistieron la verificación. Ninguna pista condujo a una identificación real. El análisis de ADN supuso otro momento de expectativa contenida. Se extrajeron muestras que fueron comparadas con bases de datos genéticas disponibles en distintos países. En el momento de los primeros análisis, estas bases aún eran limitadas. No incluían perfiles suficientes como para garantizar resultados amplios. Aún así, la esperanza persistía. De nuevo no hubo coincidencias. A medida que los intentos se acumulaban sin éxito, algunos investigadores comenzaron a considerar una posibilidad cada vez más inquietante: que la mujer nunca hubiera sido registrada oficialmente bajo una identidad estable, que hubiera vivido entre nombres falsos, documentos alterados o directamente inexistentes. Una vida construida al margen de los sistemas que, con el tiempo, se convirtieron en la base de toda identificación moderna. Esta idea, aunque difícil de aceptar, encajaba con muchos de los detalles conocidos: el uso constante de efectivo, la ausencia de documentos, la eliminación cuidadosa de etiquetas, la falta de objetos personales. Todo apuntaba a una voluntad sostenida de permanecer fuera del registro. Sin embargo, incluso una vida así suele dejar huellas indirectas: un nacimiento, una escolarización, un registro médico. Nada de eso apareció. La tumba sin nombre seguía allí, discreta, casi invisible. Con el paso de los años, algunas personas comenzaron a dejar flores de forma ocasional. No conocían a la mujer, pero conocían su historia. Se había convertido en un símbolo silencioso de todas las vidas que pasan sin ser vistas del todo. Los debates en torno al caso continuaron en círculos académicos y periodísticos. Se analizaban los movimientos de la mujer a la luz de mapas antiguos, horarios ferroviarios, conexiones marítimas. Se estudiaban los nombres falsos que había utilizado, buscando patrones geográficos o lingüísticos. Algunos parecían aleatorios. Otros mostraban una coherencia sutil, como si pertenecieran a una misma región cultural. También se examinó su forma de vestir. No seguía una moda específica, pero tampoco era atemporal. Su estilo correspondía a alguien que entendía cómo pasar desapercibida. No destacaba, no llamaba la atención. Era exactamente lo que se esperaba de alguien que no quería ser recordada. El lugar de la muerte volvió a ser objeto de análisis. Se realizaron nuevas visitas al valle, esta vez con una mirada más reflexiva que investigativa. Se estudió la visibilidad, el acceso, la distancia desde los caminos principales. Se confirmó que no era un sitio elegido al azar. Requería decisión, esfuerzo y conocimiento previo del entorno. A pesar de todo, el expediente no se cerró. Permaneció oficialmente abierto, aunque sin actividad constante. Era uno de esos casos que resisten el paso del tiempo, no porque se ignore, sino porque no se deja resolver. Con los años, surgió una pregunta distinta, más profunda y menos técnica. No quién era aquella mujer, sino qué significaba su historia. En una época en la que la identidad se ha vuelto omnipresente, rastreable y casi obligatoria, su anonimato absoluto resultaba perturbador.
Había logrado, al menos en parte, lo que muy pocos consiguen: borrar su nombre, romper el vínculo entre una persona y su pasado, convertirse en un conjunto de acciones sin biografía. Aquí termina esta historia real, no con una respuesta, sino con un silencio.